Arratsalde guztioi, hasiko gara gaurko gai zerrendako lehenengo puntuarekin. Akta, 2018ko abenduaren 19an egindako bilkuraren akta irakurri eta hala badagokio onestea. Batek eragozpenik dauka, ez? Beraz, ontzat emango dugu. Gai zerrendako bigarren puntua, batzordeak eskatutako agerraldia, informazioa emateko hegoaldeko trenbide saihesbidean egungo ibilbideari planteatzen zaizkion alternatibei buruz. Talde proposatzailea Elkarrekin Podemos izan da, eta Becerra jaunari hitzaman aurretik nahiko nuke eskerrak eman, arratsalde on eta eskerrak eman ere bai Tapia sailburuari, gurekin egoteagatik, eta berakin batera etorri den Aiz sailburu ordeari. Hori izan da, Becerra jaunak dauka hitza. Arratsalde on guztioi, arratsalde on presidente jauna eta mila esker hitza emateagatik. Eskerrik asko Tapia sailburuari eta Aiz sailburuari etortzeagatik. 8 hilabete geroago, baina zorionez hemen zaudete. Cuando nuestro grupo pidió su comparecencia, señora Tapia, por la variante sur ferroviaria, tenía dos motivaciones. Entonces había una principal y era coyuntural, y fue que el día 14 de junio el señor viceconsejero que le acompaña hoy, el señor Aiz, tuvo una comparecencia, yo diría que rocambolesca, en el Ayuntamiento de Baracaldo, junto con la alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo, en la que se puso a dar detalles del futuro trazado de la variante sur ferroviaria sin mapas, sin estudios, sin explicaciones y sin preguntas. Y esta comparecencia, pues, de alguna manera ilustraba la forma en la que a veces actúan ustedes con esta serie de proyectos, ¿no? Digamos, anunciándolos a golpe de titular, aunque luego cambien las circunstancias y cambien lo que vayan a hacer al final. Pero esta comparecencia del señor viceconsejero, la verdad es que tenía otra motivación, y era adelantarse al colectivo Baracaldo Naturala, que apenas unos días después mostró sus alternativas al trazado de la variante sur ferroviaria, y no solamente mostró sus alternativas al trazado, sino que puso encima de la mesa una cuestión tan importante o más que el trazado, y es la necesidad o no necesidad que tenemos de esta infraestructura en la margen izquierda y en Euskadi. Y por lo tanto, a la motivación coyuntural inicial de nuestro grupo añadió una motivación adicional de fondo que, desde luego, por nuestra parte es la que va a guiar esta petición de comparecencia o esta comparecencia suya. Hegoaldeko trenbide varianteei buruz, guk gure jarrera adierazi genuen orain dela urte bat tapiku, eta gure adostasuna adierazi genuen variantearen helburuekin. Eta helburu hauek dira garraioak errepideetatik trenbideetara pasatzea, eta hori interesgarria da, ez bakarrik energia aurrezteko, baizik eta klima aldaketaren eragin txarrak murrizteko. Baina, aldi berean, ados gaude, merkantzia trenak hiriguneetatik aire zabalean ezin dutela pasatzen jarraitu, eta, ez bakarrik zaratagatik, baizik eta merkantzia horiek dituzten arriskuengatik. Baina kontua da nola bete behar dira helburu horiek. Hegoaldeko trenbide variantearen eraginak, bai sozialak zein ingurumenekoak nola murriztu behar diren. Eta guk gure jarrera adierazi genuen, baietz eragin soziala zein ingurumenekoari murrizteari, baina gaur egun ditugun azpiegiturekin kontuan hartuta. Eta osagarria izan behar da variante hori ditugun azpiegiturekin. Hau da, Adifeko sare arruntak, C1 eta C2, eta abiadura handiko trena izango omen duen Bilboko sarrera kontuan hartuta. Bai. Gure jarrera betidanik izan da baikorra eta izan da eraikitzaile kontu honetan, eta aurreiritziak izan gabe.
Horrezegatik, gure proposamena aurkeztu genuen 2017ko ekainean eta plenoan ezetz esan zioten gure proposamenari, baina gure proposamenaren ostean etorri dira Barakaldo naturalak egin dituenak. En relación con esta cuestión de la variante sur ferroviaria y de las propuestas que, como digo, hicieron desde la plataforma Barakaldo Naturala, nosotros pedimos su comparecencia el pasado mes de agosto y también la del colectivo Barakaldo Naturala. Nuestra intención era que este debate de fondo se pudiera sustanciar aquí en el Parlamento, como ya lo intentamos en junio de 2017 con la cuestión del trazado. Intentamos, pidiendo en la misma comparecencia, pidiendo su comparecencia y la de Barakaldo Naturala, que se pudiera producir este debate. Por desgracia, no ha podido ser así. A pesar de que iban en el mismo documento, hoy comparece usted y, sin embargo, a Barakaldo Naturala todavía no se ha puesto nadie en contacto con ellos para comparecer aquí. De esta manera, indirectamente, imagino que la presidencia de esta comisión está hurtando este debate. Pero mientras hurtamos este debate, lo que sí es fundamental es que usted responda a varias preguntas relacionadas con esta cuestión. La primera es, ¿qué análisis hace usted de la demanda real existente a día de hoy de una nueva infraestructura para sacar las mercancías del puerto de Bilbao? La segunda es, ¿cómo plantean ustedes la intermodalidad entre la variante sur ferroviaria que hoy nos va a presentar y las infraestructuras que ya existen, fundamentalmente las líneas C1 y C2 de pasajeros? La tercera cuestión es cómo plantean ustedes la eficiencia de los recursos públicos que van a utilizar. Es decir, cómo van a justificar que se vayan a gastar 400 o 500 millones, o ahora sabremos cuánto es el presupuesto que se van a gastar, existiendo, como existen a día de hoy, planteadas sobre la mesa alternativas más baratas. Y en cuarto y último lugar, le voy a preguntar qué le parecen las alternativas que el colectivo Barakaldo Naturala ha puesto sobre la mesa como alternativa a la variante sur ferroviaria oficial. Y bueno, a la espera de que responda a estas cuestiones, pues por mi parte nada más de momento. Gracias. Oso ondo, eskerrik asko, Becerra jauna, eta jarraian Tapia sailburuak hartuko du hitza. Eskerrik asko, presidente jauna, eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik eta arratsaldeon. Beno, lehenik eta behin aipatu behar dizut, Becerra jauna, aipatu dezula duela 8 hilabete eskatu zenuela agerraldia, abuztuan izan baldin bazen, abuztutik anonera 8 hilabete ez dira pasa. Agian nahaztu zera, abuztua 8. hilabetea delako. Bigarrenikan gainea, nik uste dut batzorde honetan bertan, batzorde bukaera batean aipatu nizun, dagoeneko ari gera lantzen, oraindik bukatu gabe daukagu soluzioa, nahi baduzu orain egin genezake gauzak dauden bezala jakiteko, edo bukatuta dagoenean bukatuta aurkezteko moduan. Bueno, gu abenduan baita ere prest geunden, nolabait taldeari edo etzitzaion oso ondo etorri, gaur aurkeztera gatozia oso aurreratuta dagoen soluzio bat. Nik uste arratsaldearen hasieran guztioi bidali dizuegula, guzti hau, gaztelaniaz bakarrikan dago, baino ministeritzari horrela aurkeztu diogulako eta niretzako lagungarri izango delako dagoen bezala. Marrazki gehiago dauka, plano gehiago dauka letra baino, baina gaztelaniaz bakarrikan dago, dokumentu horretatikan eratorria delako. Azten gea pixka bat, ze aipatuko ditut kasu honetan gaur arratsaldean. Alde batetik nondikan gatozen, zein dan ministeritzarekin daukagun hitzarmena, eta kasu honetan lehendabiziko faseko azterketa informatiboa nola bukatuta dagoen eta zertan datzan. Kontutan hartze baldin badugu jatorria nondikan datorren, 1988 urtean, Jaurlaritza eta Renferen artean nolabait aztertzen da, o badago azterketa bat, non ikusten diran alternatiba, trenbidezko alternatiba desberdinak Euskadiko erkidego autonomoarentzako. 10 urte geroago, 1988an, ministeritza berak, sustapen ministeritzak estudio informatibo bat martxan jartzen du,
non ematen zaion irtenbide berezi bat Bilboko portuari. Eta batez ere kontutan hartzen diran zer gertatzen den Ortuellan eta nolabait baitaren merkantzientzako ze irtenbide ematen den. 2001 urtean azterketa informatiboa ateratzen da ingurumeneko deklarazioa ateratzen da estudio informatibo horrentzako, eta hurrengo urtean 2002an Jaurlaritzak baita ere egiten du azterketa bat, non aztertzen den guzti hori trenbide sarea Bilbo inguruan nolakoa izango den. Ez bakarrikan merkantziak, baizik eta bidaiarientzako. Eta non agertzen den beharrezkoa dela, eta nik uste honekin ja erantzun da gelditzen dela zure lehendabiziko galdera, Becerra jauna, non agertzen den beharrezkoa litzatekela merkantziak eta bidaiariak banatzea eta merkantzientzako bide berezi bat egitea justifikatzen da eta zenbakiak aztertzen dira. 2002 urtean, gaur egun askotz ere gehiago dira merkantziak pasatzen dianak trenbide horretatik, beraz orduan justifikatuta baldin bazegoen, orain are gehiago. Momentu horretan, 2002 urtean, hasten da proiektu konstruktiboa, Serantes tunelarena, eta 2004 urtean, proiektu konstruktiboa zaratago, obra hasten da, eta lizitatzen da obra hori 62 milioi ia dituela aurrekontu bezala. 2005ean, Ministroen Kontseiluak, bere plan estrategikoa aurkezten duenean, agertzen da korredore kantabrikoa, hau da, Bilbotikan nolabait Kantabrialdea nola joango litzateken trenbidea, abiadura handiko trenbidea, eta non erabiltzen den hegoaldeko saihesbide hori. 2002an aztertu zen eta martxan jarri zen proiektu hori jartzen da nolabait korredore kantabrikoari lotunea eman ahal izateko. En el 2005, además, el propio Gobierno vasco, desde el Gobierno vasco, aprobamos la primera modificación del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la Comunidad Autónoma Vasca, que tiene o que contempla dos fases diferentes para dar salida al transporte de mercancías desde el puerto de Bilbao. En primer lugar, lo que es la puesta en marcha del túnel del Serantes y, en segundo lugar, la ejecución de la variante de mercancías. En el 2008, el Ministerio de Fomento redacta el estudio informativo de la variante sur ferroviaria de Bilbao, donde contempla de alguna forma dos fases de ejecución también. Y en el 2015 somete a información pública al propio Ministerio de Fomento el estudio informativo de esa variante sur ferroviaria, proponiendo como alternativa elegida la llamada conexión con Olabeaga. Teniendo esto en cuenta, es decir, estamos en el año 2015, se firma un convenio en el año 2017. Se firma un protocolo general, en primer lugar, en marzo, que permite o que analiza la realización de los proyectos y obras de la variante sur ferroviaria, y en julio de 2017 se firma el convenio de colaboración para la construcción de la variante sur ferroviaria de Bilbao, utilizando la misma fórmula que la del tren de alta velocidad, es decir, mediante un convenio encomienda de gestión. Por tanto, se ejecuta todo lo que son los proyectos y la obra desde el Gobierno vasco, empezando por el propio estudio informativo. Los estudios de esta variante sur ferroviaria se analizan en dos fases. En primer lugar, entre el túnel de Serantes ya finalizado y Olabeaga, y en una segunda fase entre el cruce del río Cadagua y el enlace con la red de ancho ibérico en el entorno de Basauri a Rigorriaga. Esas son las dos fases contempladas de acuerdo con el convenio, con el protocolo y el convenio firmado a posteriori. Sé que no es lo que mejor se ve, lo ven ustedes mejor que yo aquí en la pantalla, eta lehendabiziko fase horretan hain xuxen ere ikusten da lehendabiziko zatia Serantes tuneletikan eta iristen da justu Errioa pasa bitarte. Eta hortikan izango litzateke Olabeagara joatea, eta ikusten duzuenez bi alternatiba aztertu dira eta orain ikusiko ditugu. Eta bigarren fasean, behin Errioa pasatakoan izango litzateke Basauri aldera joatea. Horiek dira bi tramoak eta bi faseak izango ditugun proiektu honetan. Hitzarmenean zer agertzen da, zer sinatzen da uztailean hitzarmen horretan. Alde batetikan, estudio informatiboa Jaurlaritzak aztertuko duela, bigarren fasekoa egin gabe dagoelako, eta lehendabiziko fasea nolabait erantzun behar dira egin diran alegazio guztiak, eta berrikusi egin behar da lehendabiziko fasear azterketa informatiboa dagoena. Gogoratu 2015koa dela.
Bigarrenikan baita ere onartzen da proiektu konstruktibo guztia Jaurlaritzatik egingo direla lehendabiziko faseari dagokionez. Kontratazioari eta ekingo diogu baita ere obrak egiteari lehendabiziko fasean eta nolabait espropiazio guztiak ere kontutan hartuko dira. Beraz, lehendabiziko fasea bukatutzat utziko genuke. Eta bigarren faseari dagokionean uzten da azterketa informatiboan bakarrikan. Bigarren fasea datozen urteetan kontutan izanikan. Eta Euskadiko Erkidego Autonomoak ETS-eri enkomienda bat egiten dio, non esaten dion abiadura handiko trenean bezala proiektuak eta martxan jartzeko eta obrak berrikusteko. Si nos vamos a lo que es el estudio informativo de la fase 1, tal como decíamos, a finales de noviembre del año 2015 es cuando se inicia la información pública de lo que es el estudio informativo de la variante sur de Bilbao en esa primera fase. Más de un año después de la información pública, hasta el inicio de los trámites ambientales, se produce toda una serie de consultas y de alegaciones que, dado el tiempo que se pasa en contestarlas, caducan. Por tanto, se produce la caducidad de ese proyecto y la necesidad de una nueva información pública. Puesto que necesitamos responder todas esas alegaciones y proceder a una nueva exposición pública y un análisis riguroso de lo que está ocurriendo en ese momento, en octubre de 2017 se inicia los contratos para adecuar el estudio informativo para responder además a las alegaciones que se habían realizado por todos los municipios de todo ese corredor, desde el túnel del Serantes hasta la zona de Olabeaga. Del análisis de esas alegaciones que se habían presentado al nuevo trazado, observamos una serie de aspectos importantes. Primero, debemos tener una vía doble con estándares de alta velocidad en la zona central, puesto que, de acuerdo con el plan aprobado también por el Ministerio de Fomento, puede servir como conexión al Cantábrico y tenemos que tenerlo en consideración. Consideramos además la posibilidad de que el trazado sea soterrado en la zona de Ortuella, que desplazamos hacia el sur la solución propuesta en la zona de Baracaldo, en la zona del río Castaños. De nuevo, contemplar la compatibilidad con el corredor de alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo y compatibilizar además esta infraestructura con la integración del ferrocarril en Olabeaga. Y considerando estos aspectos es como se presenta ese análisis, ese estudio informativo, que observarán que tiene dos alternativas, una roja y una verde. Tiene un tronco común importante en el que más o menos, como hasta por aquí es común, la roja y la verde, las dos alternativas, y se separan después en dos diferentes alternativas, que las estudiaremos después, pero significa que una de ellas pasa en viaducto sobre el río Castaños y la otra, atendiendo a todas las alegaciones y todas las propuestas de Baracaldo, se soterra pasando por debajo del río Castaños. Esas son las dos alternativas propuestas, que se observa que son prácticamente iguales, excepto en la zona del río, que una está más al sur que la otra. Una en viaducto y la otra soterrada. Pero el resto, empezando desde lo que es el túnel del Serantes, tenemos una zona que es absolutamente común para las dos alternativas. ¿Qué parámetros funcionales se han tenido en cuenta para la infraestructura? No me voy a detener, pero son los que están recogidos en esa transparencia, que como lo tienen ustedes, pues tampoco nos vamos a detener en exceso, pero sobre todo hacen referencia a la posible velocidad de circulación que pueden tener sobre esta infraestructura, el trazado en cuanto a su planta para que pueda tener tráfico mixto o tráfico de mercancías sobre todo, el trazado enalzado para que también pueda tener ambas consideraciones, sabiendo que el trazado para unas mercancías como las que pueden salir o entrar al puerto de Bilbao necesita unas pendientes muy limitativas y eso nos va a llevar a tener un trazado determinado. Y bueno, en definitiva son los radios de curvatura y demás que se han considerado para llevar adelante este estudio informativo. Alternativas 1 y 2, ¿en qué se diferencian? Bueno, tanto la alternativa 1 y 2 como
tanto la alternativa 1 como la alternativa 2 lo que hacen es prolongar el túnel del Serantes con una solución que ya nos la han oído más de una vez, que es cut and cover, que supone hacer con 2 pantallas, abrir un hueco y después cubrirlo. Es decir, no va en túnel horadado, sino que se hace un corte con 2 pantallas y después se cubre. Eso tan técnico que aparece como el salto del carnero ya lo veremos después. Lo que único que quiere decir es que necesitamos darle solución al puerto de Bilbao para unirse al tronco común en el que estamos considerando la posibilidad de acercarnos al corredor cantábrico. En la alternativa 1 tenemos un viaducto sobre el río Castaños de 124 metros y en la alternativa 2 tenemos una solución que nos permite pasar por debajo del río Castaños y después lo vamos a analizar. Y en cuanto al Cadagua, dependiendo de la solución, pues bueno, tenemos un viaducto que está más al norte o más al sur, tal como hemos visto, y en el caso de la alternativa 1, que no está soterrada, tenemos un viaducto de 204 metros, mientras que en la alternativa 2 tenemos un viaducto de 316 metros sobre el río Cadagua. Y a partir de ahí hay una zona común que se bifurca en cualquiera de las 2 soluciones hacia Olabeaga y hacia la fase 2 que estábamos comentando. Y tenemos el entronque con la estructura bajo la zona de San Mamés. Por tanto, la principal diferencia es cómo atravesamos el río Castaños, si vamos en viaducto o pasamos por debajo en un túnel, y que el viaducto sobre el río Cadagua, puesto que en una vamos más al norte y en la otra más al sur, es algo más largo en la alternativa 2 que en la alternativa 1. Salimos del ramal de la zona de Serantes, tal como estábamos comentando, del túnel de Serantes, y aparece este bucle un tanto extraño que tiene ese nombre técnico tan extraño también, y lo que tenemos que hacer es conseguir que el tráfico que entra y sale del puerto no tenga, desde el punto de vista de manejo ferroviario, de funcionalidad ferroviaria, sea adecuado en el momento en el que se une con lo que sería el tronco común y la posible continuidad de esa línea de alta velocidad hacia el Cantábrico. Eso hace que, en primer lugar, tengamos, bueno, pues teniendo en cuenta los radios de curvatura y demás, tengamos una vía única continuando hacia Ortuella, y que un poquito más adelante, en esta misma fase 1, hagamos esta otra vía que también es de vía única, que nos permitiría, por explicarnos de alguna forma, que el tráfico hacia el puerto pasara por uno de los túneles y saliera por el otro lado, para evitar los malos funcionamientos y lo que se denomina cizalladuras en la zona del tronco común. Pero es puramente funcional y para que ferroviariamente el sistema trabaje de forma adecuada. A partir de ahí nos introducimos en una zona común que llega más o menos hasta el kilómetro 4 y algo más, 4 más 250 metros, llegamos a este punto de forma común, y a partir de ahí tendríamos 2 posibles alternativas, la alternativa 1 y la alternativa 2. Recordamos, la 1 en viaducto y la 2 soterrada. Son diferentes desde este tramo, puesto que para empezar a soterrarlo con esas pendientes que tenemos que manejar, necesitamos empezar a ganar o a perder pendiente e ir a soterrarnos desde muy atrás. Tenemos que empezar desde aquí para conseguir pasar por debajo del río en una determinada forma que sea considerada adecuada desde el punto de vista de funcionalidad ferroviaria y que nos permita pasar por debajo del río. En cuanto a cómo se dividen después las alternativas, bueno, pues si nos encontramos con la alternativa 1 iríamos hacia Olabeaga por aquí, y en segunda fase, desde este punto, continuaría hacia Basauri. Y lo mismo tendríamos en la alternativa 2, desde este punto iría hacia Olabeaga, y en fase 2 continuaría y llegaría a una zona común tal como venía desde la zona de Ortuella. Bueno, estos son ya elementos muy concretos de construcción, de cómo se tiene que realizar el Fans Road Tunnel desde la conexión con el túnel actual del Serantes, como decíamos, ejecutándolo a través de pantallas y posterior cubrición, y sería más o menos desde el túnel, desde el 0 más 750, desde el punto kilométrico ese, y tendría evidentemente doble vía. En el ramal del Serantes, lo que decíamos, para que se produzca esa buena funcionalidad ferroviaria, cada uno
de estos túneles sería de vía única, uno para ir y otro para volver, para aclararnos el funcionamiento. A partir de ahí volvemos a tener, en la zona de Ortuella, volvemos a entrar en un túnel de aproximadamente 7 kilómetros 300 metros, otra vez en vía doble, con un 12,5% de pendiente máxima. Y a partir de ahí nos encararíamos en alternativa 1 sobre esos dos viaductos, sobre el Castaños y sobre el Cadagua. Bueno, funcionalmente sería más o menos esa la estructura, donde tenemos el río Castaños y tendríamos el viaducto correspondiente, sabiendo que nos hemos venido un poquito más al sur que lo que estaba previsto inicialmente. Por tanto, bueno, pues tratando de salvar alguna de las dificultades y alguna de las alegaciones que aparecían por parte del municipio de Baracaldo, y a partir de ahí nos iríamos a lo que es el viaducto sobre el río Cadagua, que este es algo más largo. El río Cadagua lo tendríamos aquí, y para conseguir alcanzar las cotas correspondientes necesitamos ir a un viaducto de 204 metros aproximadamente. Si nos vamos a la alternativa 2, bueno, pasamos la zona del Serantes porque es exactamente igual. Y lo que tendríamos que empezar en este caso es, si tenemos que pasar por debajo del río Castaños, decíamos, tenemos que empezar a soterrar o a perder pendiente para bajar hacia el río, y tendríamos un paso bajo el río Castaños de alrededor de 100 metros, y recuerdo, sobre el río Cadagua un viaducto algo mayor. Bueno, la situación sería que venimos con la línea ferroviaria perdiendo poco a poco cota para conseguir bajar justo debajo del río Castaños y volver a empezar a ganar cota para subir hacia el viaducto siguiente. Es una obra un tanto complicada que va a requerir que para poder hacer esa vía, que no va a ser en túnel en mina, sino que también va a ser con el mismo procedimiento de pantallas, lo que se ha previsto es bueno, un desvío del río inicial, poder desviar el río y ejecutar la obra que hay que hacer en Catancover, con las medidas previstas especiales de protección de la población del pez espinoso que existe en ese río. Por tanto, desviar el río, ejecutar la obra en Catancover, dejarla preparada para que pase el tren y recuperar el río a su lugar. Esa sería la obra que hay que realizar. Bueno, está con bastante detalle en lo que es el proyecto constructivo. Y en estos momentos hay que señalar que con fecha 7 de enero de este mismo año, 2019, se ha recibido un informe favorable de URA a esta solución de cruce bajo el río Castaños, lo cual consideramos que es un hecho relevante. Y posteriormente, bueno, pues tendríamos que atravesar el río Cadagua, y dado que venimos mucho más al sur en este caso y la situación del terreno es diferente, bueno, tenemos un viaducto que es bastante más largo, 100 metros más largo que el que está previsto en la alternativa 1. Esto sería, en este momento, en fase 1, cómo entraríamos hacia Olabeaga, tanto con la alternativa 1 como con la alternativa 2. Bueno, ese es el lugar en el que lo que haríamos era entrar en mina hacia Olabeaga, y no tiene más misterio tampoco. Bueno, eso sería el formato. Bueno, en este momento se descarta la alternativa 0, que es la de no actuación y utilizar únicamente infraestructuras, porque hemos tenido bastante aumento del transporte de mercancías por carretera, y tenemos también un aumento del transporte de mercancías por ferrocarril, que hace que, por una parte, necesitemos dar solución a lo que está ocurriendo por todos los municipios de la margen izquierda, y que además, si tenemos una solución que es aceptable en el puerto de Bilbao, podamos intentar captar algo de tráfico de mercancías por carretera. La alternativa 2, decíamos, surge como respuesta a la preocupación social e institucional a ese paso aéreo por encima del río Castaños, y el estudio de impacto ambiental, bueno, pues tiene una serie de análisis, como siempre tiene que tener: la memoria, el estudio acústico de vibraciones, el hidrogeológico, el de las salidas de emergencia y el documento de síntesis. Bueno, se ha hecho además un análisis ambiental de las alternativas, y se han analizado un total de 30 impactos, analizándose tanto en fase de
construcción como en fase de explotación. Y se observa que el único impacto crítico que tenemos es el que aparece aquí en la alternativa 2 como consecuencia de que hay que desviar el río Castaños durante un tiempo y se afecta, tal como decíamos, a ese pez espinoso que existe en ese río y habría que tratarlo de una forma especial. El resto de los impactos son bastante similares en cualquiera de las dos alternativas y consideramos que, dado que además URA se ha pronunciado favorablemente a esta alternativa 2, podría ser considerada como una alternativa factible. El presupuesto de actuación, también me lo preguntaba el señor Becerra, considerando el presupuesto de ejecución material, los gastos generales, el beneficio industrial, el presupuesto de licitación sin IVA, con IVA y presupuestos globales, tanto en alternativa 1 como en 2, estaríamos aproximándonos a 500 millones de euros, 484 en la alternativa 1 y 492 en la alternativa 2. Se ha hecho también un análisis de costo-beneficio en este estudio informativo, que se incluye en el anejo correspondiente, y se ha hecho un estudio de demanda, como no podía ser de otra manera. En el año 2016 teníamos 96 circulaciones por semana solamente de tráfico de mercancías y en el año 2022, dado el crecimiento que se ha producido en el 17 y en el 18, se prevé que se aumente hasta 22 circulaciones por semana respecto de esas 96 iniciales del año 2016. También se ha realizado un análisis coste-beneficio donde se ha analizado el TIR económico-social, que se puede observar que es bastante alto, y se ha analizado también desde el punto de vista de su rentabilidad económica. Además, se ha procedido al análisis multicriterio, donde se realiza análisis de rentabilidad, de funcionalidad, de movilidad, de urbanismo, de territorio, electrificación, mantenimiento, y más o menos podemos observar que con unos valores similares a los utilizados en otros casos, podemos decir que la evaluación global de tanto la alternativa 1 como la 2 son bastante similares en cuanto a ese análisis multicriterio que se ha realizado. Como conclusión es señalar que la variante sur ferroviaria garantiza el futuro y la competitividad del puerto de Bilbao, que además permite la conexión con la red ferroviaria de alta velocidad actualmente existente y esa hipotética que pueda existir de conexión hacia el Cantábrico, que nos alejamos definitivamente de los núcleos urbanos y de ese tránsito diario de mercancías que existe en estos momentos y que se elimina, por tanto, el impacto acústico y visual de esos trenes de mercancías por toda la zona de Ezkerraldea. Bestalde batetikan gainera, martxan jartzen danean, ikusten da posible dela beste ia 900 kamioi asteko errepideetatikan kentzea hasiera batean eta hortikan gorantza joan daiteke. Eta baita ere azpimarratu ia 97% lurpean dijoala trazatu honekin. Beraz, gure ustez, nolabait, bigarren alternatiba kontutan izate baldin badugu, gainera Barakaldoko hiriak eskatzen ziguenari erantzun egokiago bat ematen zaio, kostuaren ikuspegitikan antzekoa da, eta instituzioen ikuspegitikan hobeto ikusia dago lehendabizikoa baino. Guzti hau, ministeritzakin joan gera hitz egiten eta aurkezten, fase desberdinetan. En una primera en febrero planteamos solamente la alternativa con viaducto. Trabajamos un poco la posibilidad de introducir ese túnel por debajo del río Castaños. Nos ha llevado tiempo trabajarlo, pero en agosto enviamos ya la posibilidad de esa alternativa 2. En noviembre hemos enviado ya todo el informe, todo el estudio informativo, el borrador de estudio informativo que ha sido analizado por el Ministerio. El pasado día 29 de enero se dio una reunión técnica en la que de alguna forma se daba el ok a la posibilidad de aprobar este estudio informativo y sacarlo a la luz pública para que existieran las correspondientes aportaciones, y existe el compromiso por parte del Ministerio de Fomento de que la aprobación provisional y la correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado se produzca a lo largo de este mes de febrero. Por tanto, las dos soluciones, la alternativa 1 y la alternativa 2, irán al estudio informativo y tras responder a las correspondientes alegaciones, el Ministerio
Ministerio de Medio Ambiente tendrá que elaborar el estudio de impacto ambiental que nos permita continuar con la construcción. Baina pentsatzen dugu benetan bi alternatibak egokiak izan daitezkela eta lortu dugula bigarren honekin gainera hori udalak nolabait eta inguruak eskatzen zuenari hobeto erantzuten. Eta hau da gaur egunean daukaguna, nik uste eta azkeneko berriekin eta azkenekoak gainera urtarrilaren 29koak izanik. Eta nire aldetikan gauza gutxi gehiago, puedo responder bastante técnicamente a lo que me decía el señor Becerra, también a las alternativas planteadas por Barakaldo Naturala. Yo creo que las estaba respondiendo según estaba comentando, pero hay que señalar que son de agradecer todos esos análisis realizados y el empeño de utilizar las infraestructuras ya existentes. Es también empeño nuestro utilizarlas al máximo. Sin embargo, consideramos que no dan una buena solución al problema existente. Los tráficos de mercancías seguirían pasando por el centro de los núcleos urbanos y es algo que queremos evitar. Y además, desde el punto de vista de pendientes y de necesidades que se tienen que plantear desde el punto de vista técnico, no es posible utilizar ninguna de las dos alternativas planteadas. Se han estudiado, se han analizado, se agradecen las aportaciones, pero consideramos que la alternativa, tanto la 1 como la 2 presentadas en este estudio informativo, responden mejor a las necesidades que se habían planteado para su ejecución. Eskerrik asko. Osondo, sailburuaren hitzartzea bukatu ondoren, berri ere Becerra jaunak